¿Y qué decir de las ciencias de la naturaleza? Aprendimos sobre los microorganismos y la estructura celular, especialmente sobre el COVID-19. En los últimos meses, el mundo ha sido afectado por grandes cambios a causa de una enfermedad que ha modificado nuestra forma de vivir. ¿Sabes cómo se llama? Si respondiste coronavirus o COVID-19, estás en lo correcto. Pero ¿sabes por qué recibe este nombre? El coronavirus o COVID-19, según la Organización Mundial de Salud, recibe su nombre de acuerdo a sus siglas, COVID-19, o sea, CO proviene de corona, ya que el virus tiene una forma de corona. V se refiere a la palabra virus, D se refiere a disease, que en inglés significa enfermedad, y 19 corresponde al año en que fue descubierta, en este caso 2019. ¿Pero sabes qué es un virus? En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular, o sea, sin células, que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Por ejemplo, el virus de la gripe común y el coronavirus, ambos necesitan de un huésped, cualquier ser vivo, como animales o humanos, para poder reproducirse o multiplicarse y así producir la enfermedad. Es decir, que sin la existencia de este último, el virus no podría sobrevivir, ya que no posee la capacidad de división celular. Los virus son organismos microscópicos, es decir, que no pueden verse a simple vista, por lo que necesitamos de un aparato que permita ampliar su tamaño hasta el nivel de ser observado por el ojo humano. ¿Ya sabes de qué aparato se trata? Hablamos del microscopio. Ahora que ya sabemos qué son los virus y que la única manera de observarlos es a través del microscopio, ¿recuerdas qué necesitan los virus para replicarse o multiplicarse? Exactamente, necesitan células de otros organismos para poder replicarse. ¿Pero sabes qué son las células? Se dice que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, porque todas ellas son capaces de llevar a cabo las funciones de nutrición, relación y reproducción. Algunos organismos están formados por una única célula y se les denomina organismos unicelulares, por ejemplo, las amebas y las bacterias, mientras que otros son llamados organismos pluricelulares, como por ejemplo los animales, plantas y hongos. Están formados por una gran cantidad de células de diferentes tipos, que suelen estar especializadas en funciones específicas, como las neuronas que forman el tejido nervioso. Como te has dado cuenta, los virus son microorganismos acelulares, es decir, que no son células. Por lo tanto, no son unicelulares y mucho menos pluricelulares. Esto es debido a que necesitan de manera obligatoria la presencia de un huésped para poder reproducirse. Pero ¿cómo se reproducen los virus? Los virus utilizan a un huésped vivo y usan las células de este para copiar su propio ADN. Como dijimos anteriormente, un virus obligatoriamente necesita entrar a un organismo o huésped de manera desapercibida, es decir, sin ser descubierto. Una vez dentro del cuerpo, ataca a las células. Por ejemplo, el COVID-19 ataca a las células llamadas neumocitos de los alvéolos, pequeños sacos de aire ubicados en los pulmones. Una vez dentro de la célula, esta comienza a multiplicarse, es decir, a copiar su propia información genética. Todas las células que surjan de esta modificada serán idénticas. Por ejemplo, cuando te tomas una fotografía y realizas copias de la misma, todas las copias serán idénticas a la inicial. Asimismo, funcionan los virus. Para entender mucho mejor esto, debemos comprender cómo se reproducen las células. Las células pueden reproducirse por dos posibles mecanismos: la división por mitosis, que da lugar a dos células hijas idénticas, y la división por meiosis, que permite la formación de gametos, es decir, células sexuales. La mitosis es un proceso celular común que se da incluso entre las células del cuerpo humano y otros animales pluricelulares, ya que es la forma de reparar el tejido dañado o de aumentar el tamaño del cuerpo, es decir, el crecimiento. Por ejemplo, la reproducción celular en las heridas o rasguños, donde hay pérdida de la continuidad de la piel, notamos que el sangrado se detiene, luego se forma una capa o costra y al poco tiempo tenemos nuevamente nuestra piel restablecida. Por otro lado, la meiosis se caracteriza por dar lugar a células hijas genéticamente distintas a la célula madre que las originó. Este tipo de división es la clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales, es decir, óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres. Cuando un espermatozoide y un óvulo se fusionan entre sí, durante la fecundación cada uno de ellos aporta la mitad de carga genética del nuevo individuo que se forma como resultado de esta unión. ¿Sabías quién fue la primera persona en ver una célula? La primera persona que vio las células como estructuras microscópicas fue el científico inglés Robert Hooke. En su libro Microfagia,
utilizó el término célula para referirse a las estructuras parecidas a cajas, que observó cuando examinaba el tejido muerto de un corcho por medio de un microscopio simple. Usó el término célula porque esas cajas le recordaban las celdas de un monasterio, las habitaciones austeras en las que dormían los monjes. Las personas estamos constituidos por más de 37 billones de células, las cuales se unen para formar todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, las cuales realizan absolutamente todas las funciones fisiológicas de nuestros organismos. Las funciones fisiológicas son aquellas que son necesarias para vivir y sin ellas moriríamos, como son la nutrición, la relación y la reproducción. Al igual que nosotros, cualquier ser vivo que imaginamos está formado por al menos una célula. Y decimos al menos porque no todos los organismos son pluricelulares como nosotros. Hay algunos que están formados por una simple célula y este es suficiente para poder vivir. La diversidad de la vida de la Tierra es increíble. De hecho, se estima que entre animales, plantas y bacterias hay millones de especies distintas, pero todas ellas están constituidas por un ingrediente común que son las células. Ahora que ya sabemos que todos los seres vivos están compuestos de células, ¿te gustaría conocerlas? La célula procariota se caracteriza por presentar su contenido celular, en especial el material genético disperso en el citoplasma. Eso significa que la célula procariota presenta dos estructuras principales, la membrana plasmática y el citoplasma, y no posee núcleo. Los organismos celulares procariotes se les denominan procariontes. Fueron el primer tipo de organismos en evolucionar y en la actualidad siguen siendo los primeros organismos comunes. La célula procariota está compuesta por membrana celular, que esta está constituida de fosfolípidos y proteínas en diferentes proporciones. Sus funciones son de retención de compuestos en el interior de la célula y reacciones enzimáticas que estimulan las reacciones químicas que las bacterias y las arqueas necesitan para poder sobrevivir. El citoplasma de las células procariotas se encuentra protegido dentro de la membrana plasmática. El citoplasma se encuentran los ribosomas necesarios para la síntesis de proteínas y el nucleoide. El material genético o genoma de las células procariotas está constituida por una única molécula de ADN cerrada, simple y un círculo empaquetada en una región del citoplasma conocido como nucleoide. La pared celular de la célula procariota es una estructura protectora externa a la membrana celular. Esta proporciona rigidez estructural, determina la forma de la célula procariota y previene la deshidratación. Cápsula. Es una estructura de la superficie que luce como una capa viscosa, constituida por polisacáridos, es decir, cadenas de carbohidrato. Se encuentran en algunas bacterias. El flagelo se usa para darle movilidad. La célula procariota es la célula que distingue los reinos bacterias y arcae. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es una bacteria de forma redonda que puede encontrarse en la piel y las mucosas de los seres humanos. Pasa cuando tenemos una herida y no tenemos el cuidado necesario. Esta suele infectarse con la misma, provocando mal olor y salida de pus. Por otro lado, las células eucariotas son más grandes y más complejas que las células procariotas. Algunas tienen la vida independiente como organismos unicelulares, como las amebas y las levaduras. Otras forman agrupaciones pluricelulares, como por ejemplo las plantas, los animales y los hongos. Por definición, todas las células eucariotas tienen un núcleo, pero la presencia del núcleo conlleva la existencia de una variedad de otros orgánulos estructurales o subcelulares que cumplen funciones especializadas. Por ejemplo, la mitocondria se encarga de proveer la energía a las células y las vacuolas se encargan de almacenar las sustancias en las células. La estructura de la eucariota está constituida por membrana celular o membrana plasmática. Es una especie de cortina que rodea la célula y la delimita, permitiendo acceso de sustancias deseadas a su interior, como la expulsión de las sustancias indeseadas. La pared celular es característica de las células vegetales y de los hongos. Únicamente se trata de una pared de celulosa en plantas o quininas en los hongos, que le otorga resistencia y cierta rigidez. El núcleo, en este se encuentran contenidos los cromosomas, los cuales son portadores de genes, que son las unidades mínimas de información genética en el ser vivo, es decir, ADN. El citoplasma en las células eucariotas se compone más que de agua y diversos compartimientos separados por membranas internas en los cuales se hallan los orgánulos, es decir, los órganos de las células. Los lisosomas contienen el material digestivo necesario para la asimilación de sustancias que ingresan a la célula. Los mitocondrias son encargadas del proceso metabólico, es decir, de la producción de energía a partir de la respiración o la fotosíntesis. Los cloroplastos portan el clorofila y aparecen en las células vegetales y poseen un pigmento verde que le da el color verde característicos a las plantas. Todos los coronavirus son de origen zoonóticos, al igual que los que afectan a nosotros los humanos son de origen animal.
El MERS y el SARS parecen haberse originado de animales, lo que también es el origen más probable para el COVID-19. Esto los convierte en zoonosis, es decir, enfermedades que pueden saltar entre humanos y otros animales. El MERS-CoV y el SARS-CoV fueron originalmente el virus del murciélago que se diseminaron al animal intermedio, es decir, el camello y la sibila respectivamente, que luego expusieron a los humanos al virus. El análisis genético de las secuencias del SARS-CoV-2 muestra que sus parientes genéticos más cercanos parecen ser los coronavirus del murciélago, con una especie intermedia que probablemente sea el pangolín, pero esto no está claro. El resto de los coronavirus humanos también parecen ser de orígenes zoonóticos. Se conocen 7 tipos de coronavirus que infectan humanos. 229E, 1964. OC43, 1967. SARS-CoV, 2002. NL63, 2003. HKU1, 2005. MERS-CoV, 2012. SARS-CoV-2, 2019. 4 de ellos son muy comunes y algunos de ellos están presentes en el resfriado común junto a otros agentes patógenos como los rinovirus, por lo que se estima que una proporción muy alta de la población ha desarrollado defensas frente a ellos, estando mayoritariamente inmunizados. Además de estos 4 coronavirus, han aparecido de forma más reciente otros 3: SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. Es hora de evaluar tus conocimientos. Elige la respuesta correcta de las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Elige cuál de los siguientes organismos pertenece a las células procariotas. A. Planta. B. Animal. C. Bacteria. Si respondiste la C, bacteria, ¿verdad? Muy bien hecho. La célula procariota es la célula que distingue a los reinos de las bacterias. Pregunta número 2. ¿Cuáles de las siguientes células no poseen núcleo? A. Células procariotas. B. Células eucariotas. Sé que respondiste la A, células procariotas. Muy bien. Las células procariotas carecen de núcleo celular. Pregunta número 3. ¿Cuáles de los organismos siguientes tienen células eucariotas? A. Los virus. B. Los animales. C. Las arcaes. D. Las bacterias. Si respondiste la B, los animales, excelente. Las células eucariotas componen las plantas, los animales y los hongos. El primer coronavirus humano fue descubierto en los años 60. Hasta el siglo XX se desconocía que los coronavirus pudiesen infectar a humanos. El descubrimiento de los primeros coronavirus humanos, el primero se denominó 229E, es un mérito compartido entre 2 laboratorios. La investigadora de la Universidad de Chicago, Dorothy Hammer, y su compañero, John Prochnow, encontraron un nuevo tipo de virus en 1965, mientras analizaban el tejido de estudiantes que padecían un resfriado común. Ese mismo año, un laboratorio inglés al frente de David Tyrrell y John Almeida hacían lo propio al extraer un nuevo tipo de virus de un cultivo de las fosas nasales de un niño. Hasta el siglo XXI, no se hallarían los 5 coronavirus restantes que conocemos hoy día. La estructura de los virus es muy diversa en forma, tamaño y composición química. Si pensáramos en los virus como esos chocolates que contienen caramelo líquido en el centro, el ácido nucleico sería el contenido líquido de este caramelo que siempre se encuentra en el interior. A esta capa exterior se le conoce como cápside, la cual además ayuda al virus a entrar a la célula. Al conjunto de ácido nucleico y la cápside se le denomina nucleocápside, y en algunos de los casos representa la totalidad del virus. Sin embargo, existen virus que además de la cubierta proteica, contienen una membrana que, retornando a la analogía de los... Las ciencias sociales también estuvo muy interesante. Estuvimos hablando sobre los derechos humanos y los 3 poderes del Estado. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marca un hito en la historia, que fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, para garantizar que fuera un documento inclusivo.
La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana y que esa dignidad está vinculada al reconocimiento de los derechos fundamentales que todo ser humano aspira. Es muy importante que recordemos, ¿qué son los derechos humanos? ¿Podrías identificar alguna situación que consideres que se ha respetado los derechos humanos? Si es afirmativa tu respuesta, te pedimos que tomes unos minutos y describas esta situación, explicando además los sentimientos que experimentaste. Ahora, ejercita tu memoria. Vamos a identificar los derechos humanos que recuerdas. Si ya los tienes, ahora piensa, ¿cuáles crees que son las 5 cosas sin las que una persona puede vivir? Y anótalas en tu cuaderno. Título 2. De los derechos, garantías y deberes fundamentales. Capítulo 1. De los derechos fundamentales. Sección 1. De los derechos civiles y políticos. Artículo 37. Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción y hasta la muerte. No podrán establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Artículo 38. Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Artículo 40. Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto, nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de un juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Entre otras, que garantiza que el ciudadano de la República Dominicana disfrute de la garantía de una vida digna, como lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En definitiva, ¿sabes dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares cerca de nosotros. En pocas palabras, los derechos humanos deben cumplirse en el barrio en el que vives, la escuela, el campo o cualquier otro lugar donde te encuentres, y en tu casa. Es muy importante que siempre tengas presente que tenemos que respetar y ser respetados. Les invitamos a escribir un párrafo donde reflexionemos sobre la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos y sobre todo,
cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Durante la pandemia COVID-19, en una zona urbana de nuestro país, los moradores estaban muy preocupados por su salud, la de sus seres queridos y la situación económica que atravesaban, pues algunos se estaban enfermando y otros quedaron sin empleos. Ante esa realidad, como parte de la responsabilidad de las autoridades, se desarrollaron programas de atención a las necesidades básicas, suplieron de recursos a los centros médicos, habilitaron hospitales móviles, entregaron alimentos y aportes económicos a las familias menos favorecidas. De igual modo, a los niños, a las personas de la tercera edad, a quienes tenían condiciones de salud o alguna discapacidad, se les brindó mayor protección buscando asegurar la vida de todos ellos, tal como lo establece la Constitución de la República Dominicana en sus artículos 56, 57, 58, 60 y 61. Veamos cuáles son los derechos protegidos en el caso que acabamos de ver. Derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Recuerda que todos gozamos de los derechos humanos, inmediatamente nacemos, así que es sumamente importante reconocerlos y protegerlos. ¿Sabes qué es un estado de excepción? La Constitución Dominicana en el artículo 262 establece: se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resulta insuficiente la facultad ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Este dato es importante que ustedes los manejen, queridos estudiantes, para que sepan y estén conscientes de que no es una violación propiamente a los derechos humanos. Una pregunta que debemos reflexionar: ¿se respetan los derechos humanos y la dignidad humana en la República Dominicana? ¿Por qué lo consideras así? ¿Cuáles derechos humanos consideras que son protegidos por el Estado dominicano? ¿Por qué?